Hola cafeteros, soy Beatriz desde Los Ángeles. Admiro mucho el trabajo que hacéis, aunque bueno, por la diferencia horaria pues me resulta difícil seguiros en directo, pero benditas tecnologías que nos mantienen cerca. Y quería hacerme mecenas desde hace tiempo, pero bueno, después de ver la cobertura que hicisteis en Cataluña y sobre todo después de ver esa imagen de Fernando subido en el monte en Galicia, me dije que de esta semana no pasaba. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Estamos más cerca de la declaración unilateral de independencia o más cerca de las anticipadas? Me aprietas mucho. Yo me temo que a día de hoy, y con los datos de que yo dispongo, el riesgo de la declaración de independencia es muy alto. Nos vamos a engañar. Y es verdad que todos, como somos en general buena gente, nos cogemos a las noticias mejores, a las que parecen, digamos, menos lesivas, ¿no?, para todo. Yo creo que no está decidido, pero están las cosas muy complicadas. ¿Usted ha conversado con él en estos últimos días también? Sí, lo que pasa es que... No hablo de la reunión. Yo no planteo hipótesis sobre lo que vayan a hacer otros. Yo lo que creo que tienen que hacer es restaurar la legalidad en Cataluña y el Estado de Derecho, cumplir con el Estatut y cumplir con la Constitución. Y eso es lo que llevamos pidiéndole a ese gobierno que haga desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, mire, esto no va a implicar que haya, si se convocan unas elecciones, una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo durante todo este tiempo. No. Si el señor Puigdemont convoca elecciones, da expresamente por inválidas las leyes que han sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional y que son las del golpe del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y se dispone a la neutralidad institucional en unas elecciones autonómicas en Cataluña, pues me parecerá una excelente noticia. ¿Creo yo que el señor Puigdemont va a hacer eso? No lo creo, porque no coincide con nada de lo que jamás ha dicho el señor Puigdemont hasta ayer mismo. Hay dos buenas personas en la cárcel, dos personas de paz que llevan mucho más de lo que en su día pasaron en la cárcel: Rato, Bárcenas, Utrera Molina y Martín Villa. Señoría, su tiempo se ha terminado. Muchas gracias. Se dice hasta la saciedad, pero también, de nuevo, aunque sea obvio, conviene repetirlo. En democracia las ideas se pueden defender, sean cuales fueren, siempre que se respeten las reglas del juego y que no entren en hipótesis delictivas. No se puede defender el racismo, no se puede defender la supeditación de la mujer al hombre, porque eso es contradictorio con nuestros valores, pero el resto de ideas pueden ser perfectamente defendibles en el marco de la ley. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que se puede cambiar sin ninguna duda la Constitución, ¿no?, y que incluso si lo acepta el conjunto del pueblo español a través del Parlamento, a través de las Cortes, pues se puede plantear un troceamiento de la soberanía y por lo tanto un eventual referéndum, pero hay que cumplir las normas y eso tiene que ser condición inexcusable, y los que no cumplen las normas pues saben que tienen que ser expulsados del terreno de juego. Así es cuando uno juega al fútbol o juega a las cartas.
Muy buenos días a todos. Decía Xavi García, estoy imaginándome a María saludando antes que Fer y he decidido adelantarme. ¿Qué te parece? Parece muy bien. La audiencia es soberana, es sabia, es inteligente. Buenos días, María.es. Muy buenos días, Fernando Berlín. Gracias por cierto, por tu compañía ayer. Ayer, bueno, vamos a tener que contarlo, porque ayer tuvimos una sesión de tarde cultural que empezó con la película de Berto Romero, salimos de allí corriendo, nos fuimos a continuación a una obra de teatro de la que tenemos que hablar, absolutamente maravillosa. Después de la obra de teatro nos fuimos al bar de Dani Mateo, donde había un espectáculo de monólogos. De monólogos stand-up comedy, maravilloso, divertidísimo. Y ahí que nos fuimos la Mary y Berlín para traer a la cafetera lo mejor de las cultura de los callejones de la corte. Buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa La Cafetera, en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a través de la visión que nos traen los periódicos por las mañanas, y en este análisis crítico en el que nos ayudan los oyentes del programa. Conchi Díaz, muy buenos días, que dice, por fin en directo nos tomamos un rico café, nos dice Conchi. Cómo nos gusta cuando se incorpora la gente, y además cuando nos dice, hoy es el primer día que me incorporo después de unos días y que me incorporo al directo. Un beso muy fuerte, Conchi. Vicente Arias, Faldox, Vicky de la Jungla, Chati Pecadora, Niebla, Defensor del Barrio, Pepo, Javier Alayo, tantas y tantos amigos que se están incorporando, y me los voy imaginando en diferentes lugares del mundo, poco a poco, silenciosamente. Esa chica en su bicicleta con los auriculares puestos, caminando hacia la universidad. Sí, señor. O ese expatriado que se coloca en mitad de la noche con un pequeño transistor en la oreja para juntarse con los oyentes y las oyentes de la cafetera en esta suerte de gran cosa colectiva. Me dice, hey Fer, ¿y no era ayer que estabas enfermísimo? Ayer estaba enfermísimo, pero la verdad es que se me ha pasado un poco, y a base de gelocatiles... En el Rojo Vivo sacaste toda la fuerza, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que...? Bueno, pasa una cosa, que cuando es curioso, te provoca una euforia que seguramente que es que te estás autoinyectando dopamina en el cerebro, porque cuando voy... Es verdad que luego cuando salí caí redondo, o sea, caí hecho polvo. Pero allí, como estás con toda la tensión, pues estás como medicado, estás como drogado. Pero sí, expatriada en directo, dice Ani Adinami. Qué bien, una expatriada, como nos gusta. Eddie Musk, EDLR, Rodrigo Martínez, dice, ir con los auriculares en la bici es un peligro, ya, pero bueno, hay pequeños vicios que también... Depende de lo bajito que lo lleves y de lo prudente que es. Bueno, vale, está mal, no está bien. ¿Quién me dice a mí que lo que tengo que beber yo por ti? Mira... Dice Sergio Perice, al oír la voz de María pensé que Radio Cable estaba en casita convaleciente de sus virus. Todavía resiste. No, pues he conseguido remontar un poquito, la verdad. Dice, tienes mejor el aspecto que ayer, los virus te han abandonado. No sé, habrá sido un virus rápido. Me decía Emilio Silva que estaba también fastidiado con un gripazo en la cama y que había estado también unos días hecho polvo con la garganta. Y atisbo futuro, buen día. Bueno, decía, de pronto aquí es verdad que se genera todas las mañanas una especie de asamblea paralela donde se habla de actualidad, donde se reflexiona, donde también medimos el desencanto ciudadano, cómo está el termómetro de la ciudadanía, porque hay una suerte de CIS particular, de focus group, nuestros oyentes que se organizan y que además van participando en los programas a través de diferentes mecanismos de participación que sabéis que tiene este programa. El hashtag #LaCafetera 155 cajas B, #LaCafetera 155 cajas B. La verdad es que es un hallazgo del grupo hashtag, siempre tan ingenioso con el juego de palabras para el hashtag, pero nos producía también un cierto morbo que el Partido Popular se despertase con el hashtag así de trending topic, porque resulta verdaderamente inquietante darse cuenta hoy de que, a pesar de que hemos ya conocido cuáles son las conclusiones del fiscal de la Gürtel, dice que hay pruebas abrumadoras de la caja B del Partido Popular, y hoy no es objeto de una sola portada. Una sola portada. Bueno, de hecho es objeto de una sola portada en una esquinita a la derecha, periódico El Mundo, porque el resto de los periódicos no lo llevan. Así que, bueno, buenos días, Partido Popular. Buenos días, Mariano Rajoy. #LaCafetera 155 cajas B. Que por mucha Cataluña
que coloquen en el foco mediático, la realidad no desaparece. Your daddy is rich, maybe, and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Buena Resistencia. Me tiene bastante preocupado el cómo se está moviendo la actualidad en estos últimos días. Hace nada era el incendio en Galicia y parece que fue hace cosa de un mes. Mientras tanto, la economía está dando unos sustos bastante preocupantes. Actualmente España tiene más déficit que Grecia, cosa que históricamente nunca había ocurrido. Por otra parte, el fondo de pensiones ya se acabó, no hay más. Y estaría bueno que empezáramos a hablar con gente mayor, que curiosamente son los que más apoyan a este gobierno conservador y liberal que tenemos, y hacerles entender que igual el día de mañana van al banco a recoger la pensión y no hay pensión. Las cosas como son. Y encima, el precio de la electricidad marcó un máximo histórico. De verdad, que Cataluña no nos nule lo que está pasando y quitémosle la bandera de una vez por todas en los ojos a toda esta gente para que se dé cuenta realmente qué es lo que está pasando. Bueno, es que si algo se han conseguido durante estos años de legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, al menos, ha sido el poder de anestesiar muchas mentes en este país, ¿no? Porque si no, no se entendería que, bueno, pues que tuviésemos un partido por el que se podría llegar a afirmar que podría tener una caja B por la que se habría pagado dinero negro. No se entendería tampoco que siguiese ganando elecciones con una oposición que parece que está al margen y que no le va a exigir, por ejemplo, tras la reprobación de Zoido y del ministro Dastis, que no les van a exigir nada más que eso, que una reprobación, porque no son capaces de unirse para realmente hacer una moción de censura y decirle a este gobierno que lo está haciendo mal, que no lo está haciendo bien y que incluso se le va a respaldar en el artículo 155 exigiendo una legalidad que ni él mismo ni este mismo gobierno está cumpliendo en lo suyo. Y lo vemos precisamente en varias tertulias, en varios enfrentamientos, por ejemplo, entre políticos de Podemos y entre políticos del Partido Popular, cuando políticos de Podemos le dicen, sí, pero es que usted tiene problemas de corrupción, ¿no? Tiene graves problemas, enfermedad de corrupción en su partido, tiene muchos imputados, pero luego el Partido Popular dice, bueno, pero esto no es relevante, ¿esto qué tiene que ver con Cataluña? Y el problema de todo esto es que las portadas avalan ese discurso, avalan el discurso de, como estoy hablando de Cataluña, ya no importa la corrupción. Por eso hemos decidido que hoy sería el tema de apertura, el tema de la portada de esta cafetera, porque nos parece que es verdad que queda relegado, son las conclusiones del fiscal. En la portada del periódico El Mundo, único periódico que lo lleva hoy con esa posición, y dice: la fiscal de Gürtel concluye que hay pruebas abrumadoras de la caja B del Partido Popular. Anticorrupción afirma que el juicio del caso Gürtel ha probado que el Partido Popular mantenía una contabilidad paralela nutrida de cohechos y tráfico de influencias. Ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular, reflejada en los papeles de Bárcenas, dijo ayer la fiscal del caso. En su informe final al tribunal añadió que el partido se benefició de la actividad delictiva de la trama, que asumió parte de los gastos de campaña de 2 de sus alcaldes, dice el periódico El Mundo en su portada. Mientras tanto, es verdad, vemos Cataluña convertida en una gran cortina de humo que tapa, entre otras cosas, la responsabilidad. Vamos a tener que hablar necesariamente de Cataluña, porque además se esperan novedades en las próximas horas. Y indudablemente es un tema de importantísima dimensión, pero qué bien le ha venido al Partido Popular en este momento y qué bien tapa no solamente asuntos como la financiación ilegal, que han permitido que el Partido Popular gobierne jugando con las cartas marcadas, sino que este asunto de Cataluña le permite que pase totalmente desapercibido por el panorama de actualidad, porque hay una reflexión que hacen los medios de comunicación. Por una parte, en un apoyo evidente al gobierno actual, la mayor parte de los medios que se encuentran en una situación de debilidad económica, esto le pasa al Grupo Prisa de forma bastante clamorosa, y hemos ido observando ese cambio en la línea editorial que podría explicar algo como esto. Pero es que además se da también la circunstancia de que el asunto catalán, que tiene una enorme importancia, porque es verdad que la tiene, pues contribuye a nublar un poco el razonamiento sobre la importancia de las cosas. Y
es comprensible que Cataluña ocupe un gran espacio, nadie dice que no, pero el problema es cuando se ocupa para sepultar. Pero es que además lo que está ocurriendo en Cataluña, y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque aquí está ocurriendo algo gravísimo. Mariano Rajoy tiene una gigantesca responsabilidad en el cómo hemos llegado hasta aquí y hasta dónde hemos llegado. Quiero que hagáis, por favor, el ejercicio de ver el vídeo que he tuiteado esta mañana, un vídeo que he retuiteado de alguien que ha juntado 100 y pico vídeos de la actuación de la policía el día 1 de octubre. Para que se vea, no solamente porque vamos hacia la profecía autocumplida. Es posible que el señor Puigdemont termine por declarar unilateralmente la independencia. Es posible que esto suceda en las próximas horas, en los próximos días. Y es posible que eso acarree consecuencias muy graves para la democracia española porque requerirá probablemente de una intervención del Estado sobre una comunidad autónoma. Es posible incluso que obligue a la detención del señor Puigdemont, por lo menos si nos atenemos a lo que ha dicho el fiscal Maza, que ha dicho que esa sería una de las consecuencias. Así que el panorama es bastante incierto. La dimensión es grave. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? De ahí la crítica tan dura que hacía ayer al Partido Socialista en este mismo programa por su fe ciega, su apoyo prácticamente incondicional, aunque ahora veremos que hay alguna portada que matiza esto, pero su apoyo prácticamente incondicional a la estrategia del Gobierno. La estrategia del Gobierno es la estrategia del 1 de octubre. Es la estrategia con la que se intervino no contra autoridades que habían convocado un referéndum, sino contra ciudadanos que estaban asistiendo a colegios electorales para ejercer el derecho de manifestación, porque dado que aquello legalmente ya no era un referéndum, era una manifestación, autorizada, por cierto, por las autoridades catalanas. Así que, cuando el Gobierno decide intervenir y provoca semejantes daños, semejantes incidentes, que quiero que veáis ese vídeo, porque queda perfectamente dimensionado, lo que nos está retratando y lo que está reflejando y lo que ilustra perfectamente es en qué ha consistido la política de este Gobierno hasta llegar a donde hemos llegado. Ya les dije ayer, y no voy a volver a insistir en esto porque me da la impresión de que estamos hablando para adultos y todo el mundo sabe que esto no significa minimizar los actos de Puigdemont, que ha conducido a una situación verdaderamente inmanejable en Cataluña. Ahora bien, hemos llegado a donde hemos llegado por la ineptitud absoluta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en cualquier democracia seria, el señor Mariano Rajoy no solamente habría sido reprobado, probablemente habría provocado una moción de censura. Es absolutamente inadmisible que con Cataluña rota, con este país en vías de meterse en un problema de una dimensión totalmente inmanejable, esto ha tenido que ver con la actitud pasiva del Partido Popular ante un asunto que todos sabíamos que se estaba cocinando en Cataluña. Es inadmisible que el Partido Socialista dé su apoyo gratuito al Partido Popular. El Partido Popular le das la mano y te coge el brazo. Y esto, con todos los respetos a los votantes del Partido Popular, que no se puede generalizar, estoy convencido de que hay gente capaz de hacer esta reflexión y capaz de abrir el espacio reflexivo sobre lo que está ocurriendo, pero es absolutamente inadmisible que ahora se destapen en Navarra con la amenaza de que allí se podría aplicar el artículo 155 si la oposición no se controla. Es absolutamente inadmisible que el señor Hernando se permita insinuar que en Euskadi se podría aplicar el artículo 155 por la situación en la que viven. Es absolutamente escandaloso que en Castilla-La Mancha a nadie se le ocurra siquiera colocar sobre la mesa la amenaza, la insinuación de que allí se podría provocar un artículo 155. El problema del Partido Popular es que todavía no tienen cultura democrática asimilada. Y cuando se dice esto parece que uno se convierte en extraordinariamente antisistema. Y el problema es que el Partido Popular no ha entendido que están allí puestos por los ciudadanos y se deben a los ciudadanos. Y cuando nos encontramos corrupción encima de la mesa, una respuesta absolutamente excesiva, tarde, mal y en la dirección más inadecuada de todas las posibles, como la reacción que ha ocurrido en Cataluña, es entonces cuando entendemos por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Es posible, cabe la posibilidad de que el señor Puigdemont, en una huida ya hacia adelante, termine por declarar unilateralmente la independencia. Las consecuencias de eso pueden ser preocupantísimas, no nos engañemos. Ahora bien, si el señor Puigdemont declara unilateralmente la independencia, no lo hace en solitario, lo hace con el apoyo y el empujón final de Mariano Rajoy y de un gobierno del Partido Popular que ha ido dejando que esto suceda. Y o entendemos esto y entendemos que Mariano Rajoy, el Partido Popular, igualmente el señor Puigdemont, igualmente el PDeCAT, son parte del problema, no son parte de la solución. Ahora bien, si la solución que promete, que cree el Partido Socialista,
que puede poner fin a esto es la aplicación del artículo 155, que puede tener unas consecuencias fatales en términos de seguridad, en términos de autogobierno, en términos de higiene democrática, si no ha entendido que además se está basando en una mentira para imponer el artículo 155, porque hay que recordar una cosa, es posible que esto cambie de aquí a pasado mañana, pero el artículo 155 fue iniciado la semana pasada en el Consejo de Ministros y el artículo 155 se lanzó basándose en una mentira, que el gobierno catalán en este momento debe volver a la legalidad. Alguien debería explicar, uno, a qué ilegalidad se refieren que se ha situado, a qué legalidad, por tanto, puede volver y cómo puede volver. ¿O es que acaso lo que estamos manejando de nuevo es la búsqueda de armas de destrucción masiva en un lugar donde no existen? ¿Es que acaso la excusa que está poniendo el Partido Popular para ir a unas elecciones, manejando de nuevo el formato electoral, es esta? Y mientras los ciudadanos no hagan esta reflexión, a este país le va a ir francamente mal. Estás escuchando La Cafetera. Sometimes a proud man must beg and plead, saying that a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. My son tamed horses and slaughtered men, now the shades are his only friends condemned. Fernando Berlín, Radio Cable, pregunta para Iceta. El problema, señor Iceta, es que yo lo escucho y además sabe que le tengo un enorme respeto, pero es que el Partido Socialista dijo que no iba a apoyar el artículo 155. Es que lo dijo Fernando, el señor Pedro no me hagas Sánchez. trampas. No. Antes del verano. No, no es verdad. Sí. Incluso más recientemente. Pero incluso voy a ir más lejos. Fernando, perdóname que te interrumpa. A partir del día 6 y del día 7 de septiembre, la realidad cambió abruptamente. El Parlament de Cataluña decidió salirse de la legalidad, no solo contra el criterio de la oposición. Oye, es que quería tener el dato porque no es preciso. La señora Margarita Robles llegó a afirmar públicamente por la mañana que no apoyarían el 155 y por la tarde el señor Pedro Sánchez estaba diciendo que lo iban a apoyar. Pero ella es independiente y Pedro Sánchez es el secretario general. Pero ella es independiente. No, porque si usted me pide precisión yo le doy precisión. Pero ella es independiente, decía ayer el señor Miquel Iceta, que por otra parte le tengo un enorme respeto personal y siempre ha sido extraordinariamente educado con nosotros y atento con nosotros, pero no es independiente, señor Iceta. Margarita Robles es la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, así que será independiente de militancia. Pero el Partido Socialista ha estado repitiendo sistemáticamente que no iban a aplicar y que no iban a apoyar el artículo 155. Hemeroteca 1, Pedro Sánchez, no apoyaremos el artículo 155 porque alimenta el independentismo. Invocar el artículo 155 lo único que hace es alimentar precisamente al independentismo. Hemeroteca número 2, Pedro Sánchez, no comparte con el expresidente Felipe González la aplicación del artículo 155. Lo que dice el expresidente González, pero desde luego no comparto el que el gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155. Cambio número 1, Pedro Sánchez apoya al gobierno. Por eso, lo que os quiero trasladar es que el secesionismo es el Brexit de Cataluña. Y que en consecuencia, el Partido Socialista, que si echa la vista atrás y mira 1978, es el único partido de los 4, digamos, partidos que ahora mismo rigen la política nacional que existe desde entonces y que fue uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1978, pues bien, el Partido Socialista se enfrenta a una disyuntiva. Se enfrenta a una disyuntiva, pero dijo que no apoyaría el artículo 155 y está apoyando la aplicación del artículo 155. El señor Iceta decía ayer en el programa Al Rojo Vivo, Puigdemont debe volver a la legalidad. Y entonces yo pregunto, ¿a qué ilegalidad se refieren quienes están diciendo que Puigdemont debe volver a la legalidad? Si se está situado en ese plano, ¿por qué no está imputado? Si está situado en el plano de la ilegalidad, que debe ser recuperada en Cataluña, ¿cuál es la razón por la que el Tribunal Constitucional no le ha imputado y no le ha detenido? ¿En qué ilegalidad
y de qué manera se puede recuperar el supuesto espacio de legalidad? ¿O solamente nos referimos a acudir a las elecciones? Porque se habla mucho, están invocando permanentemente a que Cataluña se ha situado fuera de la legalidad. ¿Dónde está fuera de la legalidad? Porque hasta donde sabemos, la ley ha sido paralizada en el Tribunal Constitucional. No, Fernando, Ergo, no está en marcha. Tampoco hay insumisión fiscal. No está imputado el señor Puigdemont. ¿Dónde está la ilegalidad que hay que restituir? El 1 de octubre estabais por aquí. ¿Dónde están? Vamos a ver. ¿Qué imputados hay por aquí? No es un problema. Tú hablas de legalidad. Es que ustedes están invocando recuperar la legalidad. Pero es que, Fernando, si resulta que hay una ley que se llama Ley del Referéndum de Autodeterminación. Parada en el Constitucional. Sí. Parada en el Constitucional, y tú organizas igualmente el referéndum, ¿dónde estás? ¿En la legalidad? Entonces, se dice que el gobierno de la Generalitat está ocupando el espacio de la ilegalidad por la celebración del referéndum y le piden que vuelva a la legalidad. ¿Cómo se vuelve a la legalidad? ¿Quién pone la máquina del tiempo para que no se vuelva a celebrar? ¿Cuál es la fórmula? ¿O es que acaso la única salida que tiene el gobierno de Cataluña es convocar elecciones? Es lo único, 2 años antes de que acabe la legislatura, 2 años antes. Y ojo, con esto no pretendo decir que el gobierno de Cataluña haya manejado esta situación con un mínimo de decencia, porque es verdad que esta situación es extraordinariamente grave y conduce a un espacio muy ingobernable. Pero la utilización que se está haciendo de esto para tapar otros asuntos, el manejo que está haciendo el Partido Popular de esto, basando en mentiras la intervención de la Generalitat, basándose en mentiras, es indecente. Y apoyarlo es una auténtica indecencia. Y mientras tanto hay 2 personas que en efecto están en la cárcel, acusados de gravísimos delitos, y todos somos absolutamente conscientes de que están encarcelados como moneda de cambio, exclusivamente. Y aceptamos que la democracia haga cosas como esa. ¿Es o no un problema de cultura democrática? Y lo digo yo, que ni soy independentista, ni que soy internacionalista además, o sea que creo en la necesaria redistribución y que soy extraordinariamente crítico con el señor Puigdemont, pero esto es un auténtico escándalo lo que estamos viviendo. Sí, pero la gran pregunta es, ¿qué solucionarán unas elecciones? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que en las elecciones no ganen los partidos independentistas? ¿Hay algo que no nos están contando? ¿Hay algo que tenemos que saber? ¿Que habrá un truco para que no vuelvan a salir los partidos independentistas? Porque si no, no se entiende el motivo por el que quieran elecciones. Porque si vuelven a ganar los partidos independentistas, estarán igual. Entonces, hay algo que no nos están contando, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una factura que le va a costar mucho pagar al Partido Socialista, ¿no? Que al final es un partido que está basando su política en una política de constante rectificación. Su política es de constante rectificación para ir al compás del Partido Popular. Si nos fijamos en la abstención, era un sí, era un no, luego fue sí. Si nos fijamos ahora mismo en el artículo 155, lo mismo. La hemeroteca persigue al Partido Socialista, pero precisamente por eso, porque es un partido que no tiene una política clara, tiene una política de rectificación con el sistema. Y la gran trampa a la que conduce todo esto es que, claro, caben muchos escenarios. Uno, que Puigdemont decida convocar las elecciones. Ayer nos decía el señor Iceta, no sé si fue en una publicidad, no sé si lo dijo en directo, pero lo recuerdo con bastante precisión. Y nos decía, debería haber contactos entre el gobierno y la Generalitat. Contactos por debajo, nunca hay que romper esos puentes. Siempre, aunque sea para pactar los términos, para que no haya lugar a dobles interpretaciones, para que una cosa es el discurso público, el tono que se pueda emplear, y otra muy diferente los márgenes que sepamos que se pueda manejar. Es decir, si Puigdemont pacta con Rajoy, vale, yo convoco elecciones, pero le voy a llamar plebiscitarias y tal, como ya pasó en septiembre, después del 9N. Y convocaron aquellas elecciones que fueron denominadas, van a ser unas elecciones, en aquel caso no eran plebiscitarias, sino una fórmula de convocatoria electoral para refrendar, etcétera, etcétera. Es decir, pero si quitamos la retórica y está pactada y está negociado, se le da una salida para que Puigdemont pueda convocar unas elecciones, que es la única salida que acepta ya el Partido Popular. Porque ayer lo vimos claro, el Partido Popular volvió a insistir, pero además están radicalizando todavía más sus posiciones. Ya no vale con convocar elecciones, y esto ha habido un cambio en 48 horas. Ahora tienen que pedir perdón, y además los procesos van a seguir en la misma dirección.
Pero ¿qué proceso? Si el único proceso que se ha iniciado realmente está relacionado con los incidentes de aquella intervención en la Consejería de Hacienda. Yo no planteo hipótesis sobre lo que vayan a hacer otros. Yo lo que creo que tienen que hacer es restaurar la legalidad en Cataluña y el Estado de Derecho, cumplir con el Estatut y cumplir con la Constitución. Y eso es lo que llevamos pidiéndole a ese gobierno que haga desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, mire, esto no va a implicar que haya, si se convocan unas elecciones, una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo durante todo este tiempo. No, mire usted. Ya no es suficiente, ya no vale con unas elecciones, ahora vamos a por más. Partido Popular, esto es una auténtica vergüenza y lo llevamos denunciando en este programa desde hace semanas, con un tono más sosegado, con un tono más sutil, pero ¿es que alguien dudaba de cómo iba a utilizar esto el Partido Popular? ¿Es que alguien no conoce ya al Partido Popular? ¿Es que alguien no entiende que el Partido Popular, en cuanto le das una mínima oportunidad, empieza a gestionarlo con sus prácticas, con sus fórmulas, con sus mecanismos? Escuchábamos ayer, claro, además apoyados por Partido Socialista, Ciudadanos, todas las portadas de la prensa, todas las tertulias de este país, y veíamos a Ciudadanos que tampoco decía, es que ya no es suficiente. Si el señor Puigdemont convoca elecciones, da expresamente por inválidas las leyes que han sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional y que son las del golpe del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y se dispone a la neutralidad institucional en unas elecciones autonómicas en Cataluña, pues me parecerá una excelente noticia. ¿Creo yo que el señor Puigdemont va a hacer eso? No lo creo, porque no coincide con nada de lo que jamás ha dicho el señor Puigdemont. Se han situado en la ilegalidad, vuelvan a la legalidad. ¿Cómo se vuelve a la legalidad si la ilegalidad que están denunciando que se ha producido no la están definiendo? ¿Dónde viene en el Código Penal lo que está ocurriendo? ¿Dónde viene? ¿Cómo se vuelve a una legalidad de una supuesta ilegalidad que están invocando y que nadie sabe a qué se está refiriendo? ¿En qué consiste la democracia? ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Se está forzando con excusas a acudir a unas elecciones. ¿Qué clase de elecciones se van a celebrar en este país? ¿Es que de verdad cree el Partido Popular que con una autonomía intervenida, en la que habrán depuesto al principal representante público de los ciudadanos, al presidente de la Generalitat, manejado por una gestora desde Madrid, ¿se puede convocar unas elecciones en esas condiciones, con 2 personas en la cárcel? ¿Alguien cree que no es una anomalía? ¿Alguien cree que se van a celebrar esas elecciones a las que está reclamando, esas elecciones que está reclamando Ciudadanos, que dice, sí, pero con la autonomía, con la equidistancia que debe garantizar un gobierno? Son las del golpe del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y se dispone a la neutralidad institucional en unas elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Neutralidad institucional es la que va a garantizar Mariano Rajoy convocando unas elecciones y gobernando la Generalitat desde Madrid sin que los ciudadanos les hayan votado, siendo el Partido Popular una de las fuerzas menos votadas en Cataluña? ¿Eso es neutralidad institucional? Apoyados, por supuesto, por Ciudadanos, que quiere colocar allí a Inés Arrimadas. ¿Pero qué clase de mentira es esta? ¿Quién se puede creer semejante absurdez? Y el problema es que se está apoyando todo esto. Y mientras tanto, Margarita Robles diciendo, si hay elecciones, no hay 155, ya sabemos cuál es la única solución, elecciones. Y por eso nosotros reiteramos ese llamamiento a la responsabilidad, pensando en Cataluña, del señor Puigdemont, y entendemos que esa convocatoria de elecciones, que es absolutamente imprescindible para devolver a Cataluña esa paz y esa tranquilidad social y ese desarrollo económico que tiene, entendemos, como digo, que esa convocatoria de elecciones siempre en el marco constitucional, en el marco de la legalidad vigente y excluyendo cualquier declaración unilateral de independencia, para el Partido Socialista determinaría que no se pusiera en marcha un artículo que tiene un carácter excepcional en la Constitución. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El televisor es el Evangelio, la última revelación,
El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Pues hoy estoy extraordinariamente enfadado porque me resulta muy llamativo todo esto que está ocurriendo. Creo que una parte la compartimos, igual no en el tono porque tú eres mucho más sosegado todavía que yo, pero sí me parece extraordinariamente grave lo que está ocurriendo, Nacho. En este retrato, como de todas formas, antes de entrar en esto, quedan unas horas para, no sabemos, alguna suerte de anuncio del PDeCAT, de la Generalitat, de Puigdemont. ¿En qué tono crees que está ahora mismo el termómetro? ¿Dónde se sitúa la temperatura? Pues la verdad es que depende a quién le preguntes, ¿no? Esta noche salía un tuit de Catalunya Radio diciendo que ya son 5 los consellers del govern que piden al president Puigdemont la convocatoria de elecciones. Hay varios escenarios, ¿no? Pero principalmente uno es la convocatoria de elecciones, otro es una declaración unilateral de independencia y más la convocatoria de elecciones. Otro es simplemente una declaración unilateral. Mira, el independentismo está dividido, el gobierno está dividido en relación a la convocatoria de elecciones por lo siguiente, y es que cada vez empieza a haber menos garantías por las declaraciones que se oyen de que unas elecciones pudieran parar la ejecución del artículo 155, ¿no? Y en esa duda, una pérdida de confianza ya mutua entre gobierno y gobierno, y uno no se fía del otro, el otro no se fía del uno, y estamos donde estamos, que es en el peor de los escenarios, ¿no? Yo recuerdo hablar contigo el mismo 1 de octubre por la noche, después del anuncio que hizo Puigdemont de que iba a trasladar los resultados al Parlamento de Cataluña, después de una jornada, en fin, tristísima y fea y dolorosa, y yo creo que desde ese día en realidad nos situamos en el peor de los escenarios. Si acudiésemos a unas elecciones, ¿en qué situación iríamos? Porque, claro, es de una anomalía absolutamente gigantesca. En el caso de ser aplicado el artículo 155, las elecciones las convoca el gobierno que está gestionando la Generalitat a partir de ese momento. Es como pueden hablar de neutralidad si las están convocando ellos mismos y después de esos pasos, ¿no? A ver, cuando el gobierno de España dice que se convocarán elecciones a través del 155 cuando se dé una situación de normalidad institucional, pues a mí me gustaría saber qué es la normalidad institucional, ¿no? Yo no veo, yo tengo muchas dudas, y por cierto ya cada vez salen más personas poco sospechosas de ser nacionalistas catalanas dudando de la ejecución del artículo 155, ¿no? Y Rubén Amón en el diario El País decía, y si no se puede aplicar el 155, Juan Manuel de Prada en el ABC se manifestaba en una línea similar. Pero en cualquier caso, yo si fuera asesor del gobierno de la Generalitat diría justo lo contrario. Digo, oye, después de la advertencia del gobierno de España, después de lo enrarecido que se ha puesto el clima político, convocar elecciones para vosotros es una oportunidad, porque tenéis la campaña electoral hecha, y si hay margen de consolidación de vuestra mayoría, que ahora no la tenéis, no representáis a más de la mitad de la población en el Parlamento, bueno, pues es un buen pretexto y una buena oportunidad, ¿no? Que es eso uno de los argumentos que le están dando al presidente de la Generalitat, algunos de los que, bueno, pues le quieren forzar hacia ese escenario dentro del gobierno. El diario Ara, que es uno de los periódicos de referencia del mundo independentista, el domingo publicaba una editorial que yo creo que da un poco las claves de cuál podría ser el relato para el gobierno de convocatoria de elecciones, ¿no? Ya no era república sí o no, sino era resistencia de
los partidos catalanes frente a la aplicación del 155. Resistencia y defensa del autogobierno. Resistencia a la que ya no solo se puede implicar a la CUP, que era quien configuraba junto al partido del Govern, a los partidos del Govern, la mayoría, hegemónica en Cataluña, sino a la que también se puede incorporar al mundo de los comuns, ¿no? Por tanto, yo, más allá de que creo que las elecciones, aunque no sean una solución porque el problema de fondo sigue, pero sí que pueden facilitar un cambio de interlocutor, pueden dotar de más o de menos legitimidad al Govern de la Generalitat y, por tanto, empezar la situación con otras circunstancias, más allá de que creo que es una buena opción para el propio autogobierno de Cataluña, creo que para el Govern de la Generalitat, para los partidos independentistas, no es una situación en la que podrían verse humillados, o sea, convocar elecciones como forma de resistir ante los ataques de Madrid. Digamos, este podría ser el relato que podrían utilizar y que algunos consellers están recomendando a Puigdemont. Esto del cambio de interlocución es interesante, esto que decías, porque una de las esperanzas del gobierno es que, acudiendo a unas nuevas elecciones, y esto le ocurre a Ciudadanos también, aunque ganase el independentismo, eso ya supondría de facto cambios en la interlocución, entre otras cosas porque es muy posible que tuviera consecuencias legales para algunas de las, o que las consecuencias legales continúen, o las divisiones internas, o las razones que sean, pero que haya un cambio de interlocución. De todas formas, en las encuestas, ¿qué se observa? Porque da la impresión de que hay una enorme ficción con encontrar en las elecciones la única salida, ¿no? Es que muchos están apostando desde Madrid. Lo cierto es que en los últimos años no ha habido un movimiento entre bloques. Es decir, los movimientos que se han producido han sido entre partidos del mismo bloque. El independentismo y el no independentismo, digamos, están en tablas, y con un tercer actor, que es el mundo de los comuns, que ni sí ni no, que está dividido en función de, pues porque su electorado está dividido en relación a esta cuestión. Mira, el periódico de Cataluña ha publicado estos días, yo creo, uno de los estudios demoscópicos más profundos, ¿no?, en relación a cómo está la situación en Cataluña. Una de las cosas decía, bueno, pues que la mayoría independentista parlamentaria se repetía, pero que en cualquier caso no había mayoría absoluta de votos. Pero otros datos que son interesantes y que yo creo que marcan el camino es, uno, más del 60% de los ciudadanos en Cataluña apuestan por la convocatoria anticipada de elecciones. Dos, la mayoría de los encuestados consideran que el procés va a acabar con una reforma de la Constitución española. Tres, creo que es el 65% de los encuestados ven la suspensión de la autonomía como, bueno, se oponen a la suspensión de la autonomía. Y yo creo que en estos datos y en estas preferencias es donde está la solución final, ¿no? Y eso es a lo que hay que prestar atención. A mí del artículo 155 me preocupan varias cosas. Uno, que marca un precedente. Y hemos escuchado estos días a líderes del Partido Popular amenazar a otras comunidades autónomas con la aplicación del artículo 155. Dos, que para ejecutar el artículo 155 es necesario el uso de la fuerza, ¿no? Y luego tres, en fin, todos podemos estar de acuerdo, o todos los que no somos partidarios de la vía unilateral, es necesario restablecer las condiciones de legalidad para que se pueda producir, en fin, una situación política de normalidad. Pero de verdad que me extraña que entre todas las opciones para el restablecimiento de la legalidad, la primera por la que se haya optado sea por la suspensión del conjunto del autogobierno en Cataluña, ¿no? Vale la pena recordar que el Tribunal Constitucional puede ejecutar sus sentencias, vale la pena recordar que el presidente de la Generalitat no está ni imputado, y vale la pena recordar que si hay una serie de personas pues que son responsabilizadas de lo que está ocurriendo al margen de la ley, pues que hay mecanismos para que rindan cuentas, ¿no? Yo no acabo de entender, o veo muchos riesgos en que la primera medida coercitiva sea con el conjunto del autogobierno de Cataluña, sobre todo porque, en fin, habida cuenta de las declaraciones diciendo algunos líderes del PP que hay otras comunidades que también tendrían que ser intervenidas a través del artículo 155, seguro que además de una voluntad compartida por todos los que no somos partidarios de la vía unilateral de restablecer la legalidad en Cataluña, parece que de fondo también hay otro debate que tiene que ver con el modelo de país y que es una oportunidad para algunos, probablemente, para, en fin, pues andar en la dirección contraria a la que se ha avanzado durante la consolidación del Estado de las Autonomías. Si no, nos entiende que hayan amenazado 3 comunidades autónomas en una semana con la aplicación de este artículo. Una cosa que me llama mucho la atención es la gran mentira en la que se está basando toda esta llamada a las elecciones, ¿no? Esa invocación de vuelva usted a la legalidad.
¿Cuál es la ilegalidad en la que está situada la Generalitat? Claro, a ver, aquí hay varios temas y hay varias paradojas. Una de ellas, por cierto, es que el fiscal general del Estado advierte a Puigdemont que si declara la independencia será detenido por un delito de rebelión. Eso lo que hace es admitir que no se ha producido ninguna declaración unilateral de independencia. Recordemos que el artículo 155 se invocó como consecuencia de si usted no aclara que no ha convocado una declaración, que no ha proclamado una declaración unilateral, se aplica el 155. No, a ver, yo creo que sí que hay un tema que es grave, que es aquel famoso pleno del 6 y el 7 de septiembre, con la ley de referéndum, saltándose todas las garantías del propio estatut, del reglamento del Parlamento y demás, a partir del momento en el cual pues se establece, a través de una ley de transitoriedad y una ley de referéndum, que no se reconoce la legislación española. Y eso es cierto que se aprobó, es cierto también que está suspendido, y es cierto que, en fin, pues si queremos leer entre líneas, pues no sé, ayer cuando el Govern de la Generalitat recurre al Tribunal Constitucional a la aplicación del artículo 155, lo que está haciendo es invocar precisamente a la legalidad que dijo no querer invocar. Mira, al final aquí, entre otras cosas, también hay una partida por a ver quién gana. Y durante mucho tiempo, Fernando, en España se dijo que, incluso Aznar en los 90 dijo, en relación a ETA, no tiene que haber ni vencedores ni vencidos. Lo dijo Aznar y lo dijo en relación a ETA. Y luego también se decía otra cosa en aquella época, que es que en ausencia de violencia se puede hablar de todo. Bueno, pues ni es verdad que se puede hablar de todo en ausencia de violencia, porque no por los últimos meses, sino porque en los últimos 5 años pues no se ha podido ni siquiera hablar en relación a un referéndum de independencia que puede gustar más, puede gustar menos, puede tener inconvenientes, y yo le veo algunos, pero que no se ha podido ni hablar. Y luego otra cosa que es la del vencedores y vencidos, ¿no? Yo creo que cualquier escenario en el que haya vencedores o vencidos, y por tanto que haya pues personas que se sientan humilladas, pues va a generar sufrimiento, y por tanto lo ideal sería que no se produjera. Pero el gobierno catalán y el gobierno de España, o las instituciones del Estado en su conjunto, están instalados en esta lógica, ¿no? Y ahora se quiere que Puigdemont pues se rinda, es decir, por eso no vale ya para algunos con que convoque unas elecciones autonómicas, sino que además tiene que explicitar no, me arrepiento de todo, oiga, pues ya le imputarán y ya rendirá responsabilidades. Y oye, Artur Mas está inhabilitado, O sea, quiere decir que aquí los políticos independentistas que han hecho cosas al margen de la legalidad han respondido ante la justicia. Quiero decir que no sé tampoco qué es lo que se pretende, a dónde se quiere llegar. Pero en cualquier caso, el vencedores y vencidos lo que lleva es a dinamitar precisamente esa posibilidad que los defensores de la vía unilateral no quieren, ¿no? Que es a dinamitar las posibilidades de reforma. La ejecución del artículo 155, en el fondo, es un éxito de los más partidarios de la vía unilateral. Porque ya me dirás tú, después de la ejecución de ese artículo, cuánto tiempo se va a tardar en poder, de verdad, empezar a hablar de una reforma de la Constitución que implique a los mismos actores que participaron del Pacto del 78, que tuvo la habilidad de hacer estable la complejidad y de hacer coherente la divergencia, ¿no? Pues hasta que no vuelvan a estar en la foto los mismos actores, es decir, el nacionalismo catalán, el Partido Comunista, el centro derecha juntos, pues hasta que eso no pase, pues no hay posibilidad de reforma, y el 155 desde la perspectiva política desde luego aleja esa posibilidad, ¿no? Nacho Corredor, muchísimas gracias, Nacho, como siempre, un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, buenos días, cafetera. Ayer estuve leyendo un par de artículos en el diario.es relacionados con la legitimidad y en la aplicación, sobre todo constitucional, del artículo 155, en los cuales, pues bueno, acababa reflejándose la idea de que para tratar de hacer que Cataluña vuelva a eso que llaman el orden constitucional, pues al final se estaban saltando la propia Constitución en la aplicación de un artículo que como vemos, pues bueno, está anticipando cosas que creo que no nos gustan a nadie. Y yo me pregunto, ¿por qué nos toman por tontos? ¿Por qué no hay nadie en ningún medio, no hay absolutamente nadie, es un vacío total, que nos esté contando también esto, que exija a la otra parte, lógicamente también, que cumpla esa Constitución con la que tanto se les llena la boca y bueno, a la que nos debemos todos, al fin y al cabo? En el Prestige, el patrón se ofreció a acercar el barco a puerto jugándose la vida para controlar el vertido. La Xunta dio orden de alejarse de la costa y luego acusaron al patrón. En Angrois la peligrosidad del tramo era conocida y los mecanismos de seguridad fallaron. La Xunta acusó al maquinista. En los incendios, un hombre que estaba asando en el monte provocó un fuego, pero avisó de inmediato los servicios de extinción y colaboró en la extinción. La Xunta acusa a esta persona. Cabezas de turco. Bueno, sabéis que esta sintonía distingue ese espacio en el que las noticias que tienen protagonismo son las que vosotros señaláis y creéis que deben ocupar informativamente la portada de esta agenda de la cafetera, María. Bueno, pues empezamos con Murcia porque, como decía Cecilio, llevan ya más de 40 días manifestándose por lo que venimos contando también en esta agenda de la cafetera, y es que se manifiestan por el soterramiento de las vías del AVE en Murcia. Este martes, además, La Opinión de Murcia informó de que el ministro de Fomento de la Serna responderá este miércoles en el Congreso precisamente por esto mismo, por el soterramiento. Y entonces, bueno, pues seguiremos muy de cerca todo cuanto diga este ministro de Fomento, que por el momento los manifestantes no han creído mucho sus palabras. Y nos vamos a una serie de datos que nos envía Kake Rodríguez, y es que los nuevos jubilados perderán un 30% de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. Los jubilados que se retiren en el presente 2017 perderán, como decimos, el 30% de su poder adquisitivo a lo largo del periodo que dure la prestación. Así lo ha asegurado el propio FMI, que incluye esta advertencia en la última revisión que llevó a cabo sobre la economía de España, y en la que da por hecho que al menos hasta 2050 las pensiones solo se podrán revalorizar el mínimo del 0,25% que marca la ley en situaciones de déficit. Nos vamos también hasta Malta y nos lleva hasta allí Mamen Páez, porque se investiga la relación del asesinato de la periodista, una de las periodistas que investigó los papeles de Panamá, Dafne Caruana Galicia, en Malta, y este asesinato se relaciona con una mafia de tráfico de petróleo. No era la primera vez que esta periodista sufría ataques. Hace unas semanas pues había recibido ya las últimas amenazas. Tenía tantos frentes abiertos que ha podido ser cualquiera, decían desde su entorno. Ahora el fiscal jefe encargado de investigar el asesinato de la periodista no descarta que una mafia de tráfico de petróleo desde Libia sea la responsable. La periodista, de hecho, había escrito varios artículos sobre esto mismo, sobre el tráfico de petróleo, y afirmó haber recibido amenazas de un familiar de los supuestos mafiosos. Y nos vamos otra vez hasta España,
porque Andreu Romaní nos dice, y mientras sucede esto, y es que casi un 28% de la población en España, un 28%, 12,9 millones de personas, viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta información, que la publicaba también Europa Press, dice que un total de 12,9 millones de personas vive en riesgo de pobreza y exclusión social, según un informe llamado El estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España desde 2008 hasta 2016 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Este fue presentado el lunes 16 y, como decimos, afirman que casi un 28% de la población en España sufre de riesgo de pobreza y exclusión social. Y vamos a tratar el tema de refugiados, en este caso con varias noticias. Ángel Trianero nos envía la información de Público.es, que habla de cómo sobrevivir a la jungla de Calais, el mayor campamento de refugiados de Europa. Desde Público.es afirman que un año después del desmantelamiento del campamento, más de 700 inmigrantes malviven en esta localidad del norte de Francia. El gobierno francés defiende la acogida de refugiados, pero al mismo tiempo endurece las leyes migratorias, dicen, y es que, aunque casi la mitad de los refugiados de la jungla han obtenido el asilo, la situación en Calais apenas ha mejorado. Pero si nos vamos otra vez a España, Letra Escarlata, sobre este mismo tema, nos envía la información de que Estrasburgo exige explicaciones a España por separar a una madre migrante y a su hijo de 4 años. Oumo y su hijo, de Costa de Marfil, llegaron hace meses en 2 pateras diferentes. El menor está en Melilla, en un centro de acogida, mientras su madre vive en una residencia de Jerez. Y ni siquiera, dicen, les han permitido hablar por teléfono desde entonces. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido al gobierno español que explique qué medidas ha adoptado para reunir a una mujer inmigrante con su hijo de 4 años para no reunirles, y permanecen separados en distintos centros de acogida después de que llegaran a España en distintas pateras. Sobre este mismo tema, relacionado con este mismo tema, Andrés Carmelo nos cuenta que el Congreso ha reprobado a Zoido y a Dastis, a estos 2 ministros, por incumplir la cuota de refugiados. Con los votos a favor del Partido Socialista, de Esquerra Republicana, PDeCAT, Bildu y Compromís, y las abstenciones de Ciudadanos y del PNV, como decimos, se ha reprobado a estos 2 ministros precisamente por la gestión en la cuota de refugiados. Y simplemente terminar con una frase que nos envía Ahora Levántate y Piensa, pidiendo precisamente responsabilidades, y nos envía el tuit de CEAR, que explicaba que más de 140 personas ya han perdido la vida este año tratando de llegar a España. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said, oh, 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 oh. Now the country that we came from. Bueno, pues despedimos aquí a las emisoras que están conectadas a través de la FM. Estamos unos minutos más todavía, pero sobre todo para dar las gracias a aquellas emisoras de radio que se conectan, que redistribuyen este programa y que contribuyen a que se conozca un poquito más y llegue a otras personas. Son emisoras comunitarias, emisoras de ayuntamientos, emisoras también de asociaciones, algunas universitarias, que saben que pueden disponer de este programa sin ningún coste. Es un programa Creative Commons, como las músicas que emitimos, así que estamos encantados de que lo hagan y nos gusta mucho incorporar a esa gran familia de oyentes y sumar estas 2 formas de resistencia también entre la radio por FM de los vecinos y también de los internautas. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Y al resto, hoy nos vamos a ir también bastante prontito en todo caso, pero sí que quería dar las gracias antes de que nos vayamos a María San Miguel, porque ayer nos invitó a un ensayo con público de una obra de teatro absolutamente extraordinaria. Maritrini San Miguel es en Twitter. La obra de teatro se llama Viaje al fin de la noche y es una teatralización, forma parte de una trilogía de representaciones que están llevando a cabo en un grupo de teatro muy interesante, muy valiente, sobre el fin de la banda terrorista ETA y sobre los procesos de
inserción, de encuentro entre las familias de las víctimas y las familias de los terroristas, entre los propios terroristas, los propios familiares de las víctimas, y es la escenificación de dos mundos diferenciados, el del terrorismo, contado además con una extraordinaria naturalidad, y el de las víctimas, con todo el dolor que eso conlleva, ¿no? Y el punto de encuentro que supone querer superar de una vez ese conflicto que ha estado golpeando al País Vasco durante tantísimos años, y esa luz en el túnel que se ha visto en la sociedad. Bueno, fue tan maravillosa la experiencia, nos gustó muchísimo, que queríamos dar las gracias. Vamos a hablar de la obra de teatro en el futuro aquí en el programa cuando se acerque, porque además la van a estrenar en Euskadi. Tiene muchos riesgos de comprensión, porque es una obra de teatro, ayer se lo decíamos a María, es una obra para gente muy adulta, para gente que entienda que hay que abrir la mirada, hay que escuchar con mucha atención, y puede hacer replantearse muchas cosas, porque uno percibe la realidad muy descarnada, ¿no? Dentro de que no es condenada, y las víctimas son víctimas y los terroristas son terroristas, pero lo plantea desde una terminología y una forma de afrontarlo francamente valiente, y es muy interesante, muy interesante. Y deja, yo creo, una moraleja que es muy importante ahora y siempre, y es que escuchar a alguien no es justificar sus actos. Escuchar es intentar ponerte en ese lugar en el que está esa persona, pero no justificar lo que ha hecho o lo que siente. Y yo creo que ese es el gran valor de la obra, ¿no? Que te dice que tienes que escuchar, no justificarlo, pero que tienes que escuchar las dos partes y que tienes que intentar entender el conflicto que hubo, porque al final pues se habla de personas humanas, ¿no? Y cada una, la familiar del asesinado y la familiar del terrorista, pues al final te acaban contando cómo se sienten ellos, ¿no? Que, bueno, pues ha habido un conflicto y bueno, a mí yo me quedo con eso, con que necesitamos escuchar todas las partes, siempre hay que escuchar, y eso no va a implicar justificar, pero eso es muy difícil y cada vez más en los medios de comunicación que eso ocurra, ¿no? Porque parece que escuchar es justificar. Y ayer en esta tarde cultural, así que muchísimas gracias, María, de verdad, María San Miguel, por esa invitación, porque nos interesó mucho, además fueron muy generosos también esperando que llegásemos, porque salíamos precisamente, habíamos ido con Berto Romero en esta tarde cultural que tuvimos ayer, para traeros aquí al programa cosas que están ocurriendo en la vida cultural de este país, que también son francamente interesantes, en ocasiones divertidas, como el caso del lugar del que veníamos, porque fuimos a un pase de una película que va a estrenar Berto Romero, que sabéis que es muy buen amigo de este programa, además es tan entrañable, tan cariñoso siempre, tan divertido, tiene esa mirada tan optimista sobre la vida, tan... Y yo creo que lo muestra en la película. En la película. Algo muy gordo. Es una película que se va a estrenar dentro de algunas semanas todavía, y ya tendremos oportunidad también de hablar con ello, pero hacían un primer pase así como para poder ir observando un poco la reacción de la gente, y es el mundo de Berto Romero. Está muy bien contado. Es además un proyecto muy interesante, porque cuando te sientas en la butaca no sabes muy bien al principio si estás asistiendo a una película, al making of de una película, a un documental sobre el making of y la propia película, y luego es un juego con el propio público en el que se van entremezclando esos conceptos, y es muy divertido. Es Berto en su máxima expresión, y como Berto nos gusta y te sientes tanto, también representado. Y te sientes un poco representado, porque Sí. además retrata perfectamente los procesos creativos, las mentes caóticas también, cómo se van dejando llevar, y algunas veces cómo eso conduce al abismo de la ruina. Pero está muy bien, muy divertida, nos gustó mucho Berto, así que bueno, esperamos tener la oportunidad de hablar contigo. Y después nos fuimos al teatro, y después, a continuación del teatro, salimos corriendo y nos fuimos porque Dani Mateo está organizando también unos monólogos en el bar de Dani Mateo, que está en Malasaña. No recuerdo cómo se llama la calle, lo voy a mirar. Es una de las calles perpendiculares a la calle Silva, creo. Sí. Y bueno, muy bien. La verdad que ahí nos reímos muchísimo. No sé si algunos chistes podrían salir en televisión, pero... No, pero estuvo muy bien. Y luego yo la película, la verdad que me gustó mucho, porque yo creo que consiguió transmitir el cariño, ¿no? Que él luego nos dijo que había plasmado, ¿no? Que le había dedicado todo su cariño, y la verdad que me encantó. Fue un día muy completo. Muy el bar está en la calle, el bar de Dani Mateo, en la calle Estrella número 3. Bueno, recomendaciones culturales. Es verdad que no es viernes, pero como pasó ayer y pasó por casualidad que se enlazaron un montón de cosas, pues queremos dar las gracias a tantos amigos por ese ratito tan divertido, también que te hace pensar y también que te hace reflexionar sobre los diferentes aspectos que tiene
que tiene la vida. Así que un agradecimiento desde aquí y recomendaciones para los oyentes de la cafetera. Y nosotros nos marchamos. Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mañana más con todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás sola. De verdad, de corazón, gracias. Hasta mañana a todos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh,